Hola, bienvenido al octavo video de esta serie de geometría y trigonometría. En esta ocasión comenzaremos resolviendo el problema número 36, el cual nos pide que descubramos cuál es la función que cumple con las siguientes cuatro características. En primer lugar, nos piden que la función sea impar. Este concepto lo explicaré a continuación detalladamente. En segundo lugar, nos piden que la función sea discontinua en todos los puntos x, tales que x sea un número real y que su valor esté dado por pi medios más menos múltiplos enteros de pi. En este caso, he puesto más menos debido a que trazaré la gráfica tanto para valores positivos de x como para valores negativos. Sin embargo, en la guía solo ponen el signo positivo, lo cual veremos que no es del todo cierto para la función que nos piden encontrar. En tercer lugar, nos piden que la función no sea acotada. Esto también lo veremos a detalle más adelante. Por último, nos piden que en todos los intervalos la función sea creciente. Así que para identificar cuál es la gráfica de la función que estamos buscando, empecemos a ver pormenorizadamente qué significa cada uno de estos cuatro puntos. En primer lugar, analizaremos qué significa que una función sea impar. Decimos que una función es impar si cumple con la siguiente propiedad. Observa que si evaluamos a la función en menos x, será lo mismo que haber multiplicado por menos 1 a la función original. Por ejemplo, si suponemos que tengo una función f de x y al evaluarla en algún valor cualquiera de x obtengo el punto rojo, entonces podemos decir que la distancia que está alejada con respecto al eje y corresponde con el valor de x y la altura de dicho punto corresponde con el valor de la función evaluada en esa coordenada x. En contraparte, el punto azul está alejado del eje y lo mismo que el punto rojo, pero en este caso se alejó hacia el lado negativo de x. Y además, su altura ahora también está del lado negativo del eje y, sin embargo, es la misma altura. Así que estos dos puntos cumplen con la propiedad de la función impar. Si bien esto no representa una simetría respecto a ningún eje, gráficamente esto significa que el punto de la función original, es decir, el punto rojo, será rotado 180 grados respecto al origen, tal y como se muestra en pantalla. Ahora, si ponemos otros dos puntos que cumplan con esta condición, obtenemos lo siguiente. Y si de nueva cuenta volvemos a agregar otros dos puntos que cumplan con la misma condición, obtenemos lo siguiente. Finalmente, si pusiéramos algún punto cuya altura sea igual a 0, entonces dichos puntos estarán a la misma distancia respecto al origen. Ya que hemos dicho que todos estos puntos cumplen con la propiedad marcada en azul en la parte superior de la pantalla, podemos afirmar que si tuviéramos una función que pase por dichos puntos y además todos sus puntos también cumplan con esta propiedad, dicha función sería una función impar. De hecho, estos puntos que he puesto en pantalla corresponden con algunos puntos de la función seno de x. Por supuesto, la función seno de x es una función impar, en donde sabemos que dicha función está acotada entre los valores menos 1 y 1. Y además, las raíces de dicha función son todos los valores enteros múltiplos de pi. Por ejemplo, podrías comprobar que esta función es impar si evalúas en la calculadora el seno de menos 30 grados y después calculas menos el seno de 30 grados. Y verás que ambos resultados coinciden. Otro ejemplo sería si evaluaras a la función seno de menos pi cuartos, obviamente en radianes, y lo comparas con el valor que obtendrías al evaluar menos el seno de pi cuartos, también en radianes. Además, otras funciones que ya conoces y que cumplen con esta propiedad son la función x al cubo o la función identidad que corresponde con f de x igual a x. La segunda propiedad es la propiedad de discontinuidad. En este caso, deseamos que la función sea discontinua en los puntos que corresponden con el valor de pi medios más menos algún múltiplo entero de pi. Estos valores en donde la función será discontinua los marcaré con líneas verticales como se muestra en pantalla. Observa que dichos valores en realidad son múltiplos enteros impares de pi medios. Por ejemplo, si analizamos los primeros tres valores positivos de las discontinuidades, observamos que el primero es pi medios. El segundo es 3 veces pi medios, que corresponde con 1.5 pi. Y el tercero es 5 veces pi medios, que corresponde con 2.5 pi. Podemos tener infinitas funciones que sean discontinuas en estos puntos, y solo por poner algunos ejemplos, empecemos dibujando una función cuadrada, en donde dicha función es continua a trozos, es decir, dentro de cada intervalo, la función tiene un valor constante, que va alternando entre valores positivos y valores negativos. Los puntos con relleno blanco en los extremos de los intervalos indican que dichos puntos no pertenecen al dominio de esta función. Otro ejemplo de función discontinua en los puntos marcados en pantalla es la función tangente. Observa que en este caso las líneas que he dibujado corresponden con las asíntotas de dicha función.
en donde dichas asíntotas marcan la tendencia que tiene la función tangente. Sin embargo, esta función jamás tocará a ninguna de las asíntotas. Ya por último, podemos poner el ejemplo de la función secante. En este caso, al igual que la función tangente, la función secante tendrá los mismos puntos de discontinuidad, y las líneas a las cuales denominamos asíntotas marcan la tendencia de dicha función. En tercer lugar, analizaremos qué significa que una función sea acotada. Formalmente, podemos decir que una función es acotada si al hacer tender x a infinito, la función evaluada en dicho valor tiende hacia una constante. Así como lo he puesto en pantalla, podemos decir que la función está acotada lateralmente, ya que solo he hecho tender x hacia el infinito positivo. Sin embargo, si esto mismo se cumple al hacer tender x hacia menos infinito, diremos que la función es acotada bilateralmente. Pongamos un ejemplo en donde la función no sea acotada. En primer lugar, utilizaremos una función lineal que corresponde con f de x igual a x más 1. Observa que tanto para el infinito positivo como para el infinito negativo, la función crece y decrece respectivamente. Además de que si yo evaluara f de x en infinito, el resultado que obtendría también sería infinito. Por lo tanto, podemos afirmar que esta función no es acotada, ya que crece indefinidamente hacia la derecha del cero y decrece indefinidamente hacia la izquierda del cero. Otro ejemplo de función que no es acotada es la función x al cubo menos 2x al cuadrado más 1. En este caso, observa que cuando yo hago tender x hacia infinito, la función decrece indefinidamente. Sin embargo, cuando yo hago tender x hacia menos infinito, la función crece indefinidamente. Por lo tanto, esta función tampoco será una función acotada. Y solo como un detalle, quiero aclararte algo. Existen funciones que son acotadas, pero que no cumplen con la definición que he dado en un inicio. Por ejemplo, la función seno es una función acotada. Sin embargo, aunque hagamos tender x hacia infinito, la función siempre permanecerá dentro del intervalo menos 1 a 1, tal y como se observa en pantalla. En este caso, aunque sigamos avanzando y avanzando, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, la función siempre estará dentro de dicho intervalo y nunca va a tender hacia una constante. Sin embargo, decimos que la función está acotada en el intervalo menos 1 a 1, y esto mismo pasará con la función coseno. Además, otros ejemplos de funciones acotadas que quizá ya conozcas son la función sigmoide, la función tangente hiperbólica, la función escalón unitario, entre algunas otras. Por último, veremos qué significa que una función siempre sea creciente en intervalos. Empecemos poniendo un ejemplo. La siguiente función corresponde con una función llamada diente de sierra, muy utilizada en electrónica y representada idealmente como se muestra en pantalla. Observamos que los intervalos están delimitados por las líneas verticales, y dentro de cada uno de estos intervalos, la función crece desde un valor negativo hasta un valor positivo, y en cada nuevo intervalo se vuelve a repetir la misma secuencia. Decimos que esta función es creciente debido a que conforme yo voy avanzando hacia la derecha, dentro de cada uno de los intervalos, la función siempre está en incremento. Otro ejemplo representativo de una función creciente en intervalos es la función tangente. Observa que en este caso, la función crece desde menos infinito hasta el infinito dentro de cada uno de los intervalos. Así que si utilizáramos la propiedad anterior, diríamos que la función tangente es una función creciente que no es acotada. Pero la función diente de sierra es una función creciente, pero que está acotada en un intervalo. Así que una vez que hemos visto qué significa cada una de las 4 propiedades que plantea el problema número 36, regresemos al problema original. Entonces, si trazáramos una función que sea impar, sea discontinua por intervalos, no sea acotada y siempre sea creciente, obtendríamos lo siguiente. Observa que la función tangente cumple con todas las propiedades antes mencionadas, ya que no es acotada en ninguno de los intervalos, es creciente y además es impar. Generalmente, esta función solo se analiza en el intervalo que va de menos pi medios a pi medios, pero es importante que sepas que esta función es periódica y cumple con todas las propiedades vistas anteriormente. Espero haya quedado clara la explicación. Vayamos con el siguiente problema. El problema 37 nos pide identificar la gráfica de la función menos tangente de omega. Justo en el ejemplo anterior obtuvimos cuál es la gráfica de la función tangente. Sin embargo, en este caso nos piden la gráfica de la función menos tangente de omega. Si te das cuenta, lo único que nos están pidiendo es que analicemos qué pasaría si multiplicamos a la función tangente por menos 1.
Antes de darte la solución, me gustaría mostrarte algunos ejemplos de qué pasa cuando multiplicamos cualquier función por menos 1. En primer lugar, analicemos a la función x más 1. Observa que esta función es una función lineal que pasa por 1 sobre el eje y y que tiene una pendiente de 1. Si yo multiplicara esta función por menos 1, lo que obtendría sería lo siguiente. Una vez que he multiplicado f de x por menos 1, obtenemos una nueva función que pasa por menos 1 en el eje de las y y que tiene pendiente menos 1. Si eres observador, te habrás dado cuenta que lo único que sucedió fue que reflejamos a la función original a lo largo del eje x. Si ponemos otro ejemplo y ahora graficamos a la función cuadrática x al cuadrado menos 1, obtenemos la función mostrada en pantalla. Y si la multiplicamos por menos 1, obtenemos lo siguiente. Observa que de nueva cuenta, lo único que sucedió fue que la función roja es el reflejo de la función azul a lo largo del eje x. Y esto podría parecer una coincidencia, pero no lo es. Así que por último, si graficamos a la función x al cubo menos 2x al cuadrado más 1, obtenemos lo siguiente. Y si ahora la multiplicamos por menos 1, obtenemos lo siguiente. La verdad es que ya sabíamos lo que iba a pasar, y lo que pasó fue que volvimos a reflejar a la función azul respecto al eje x. Así que sin darle tantas vueltas al asunto, si volvemos a graficar la función tangente obtenida en el ejemplo anterior, obtenemos lo siguiente. Además, sabemos que esta función es discontinua en los siguientes intervalos. Y finalmente, si la multiplicamos por menos 1, estoy casi seguro que ya sabes lo que va a pasar. Así que al multiplicar por menos 1, reflejaremos a la función tangente de omega puesta en verde sobre el eje x, con lo cual obtenemos a la función menos tangente de omega puesta en color naranja. La verdad, este problema fue bastante sencillo de resolver, ya que en el problema 36 habíamos obtenido cuál era la gráfica de la función tangente. Así que no se te olvide cuál es la gráfica de la función tangente y qué significa multiplicar por menos 1. Y ahora vayamos con el siguiente problema. El problema 38 nos pide que encontremos la gráfica de la función 2 menos el seno de x. Y considero que con los dos problemas que hemos hecho anteriormente podría resolver este sin ningún contratiempo. En esta ocasión, lo único que tienes que saber es cuál es la gráfica de la función seno. Pero en realidad dicha gráfica ya la hemos dibujado en el problema 36, así que utilizando el mismo dibujo obtenemos lo siguiente. Ya sabes que la función seno es una función que está acotada entre los valores menos 1 y 1, tal y como se observa en pantalla. Después, si multiplicamos por menos 1 esta función, lo único que haremos será reflejarla sobre el eje de las x, obteniendo lo siguiente. La gráfica puesta en color naranja corresponde con la función menos el seno de x. Sin embargo, voy a omitir por un momento este texto para poder explicarte qué significa sumarle 2. Cuando sumamos una constante a cualquier función, lo que estamos haciendo en realidad es desplazar dicha función verticalmente. Si la constante es positiva, la desplazaremos verticalmente hacia arriba, y si la constante es negativa, la desplazaremos verticalmente hacia abajo. En este caso, la constante que estamos sumando a la función menos seno de x es igual a 2, por lo tanto lo que haremos será desplazarla 2 unidades hacia arriba. De esta manera, hemos obtenido la gráfica de la función 2 menos el seno de x. Vayamos con el siguiente. El problema 39 nos pide identificar las cotas de la función seno. A lo largo de este video hemos visto esto prácticamente en todos los problemas, así que iniciemos graficando a la función seno de nueva cuenta. Antes de dar solución al enunciado, pongamos una expresión más general para la función seno de x. Observa que la función f de x puesta en la parte inferior de la pantalla contiene tres variables, las cuales son a, que corresponde con la amplitud de la función, omega, que en este caso es muy parecida a una w, que representa la frecuencia angular, y d, que representa el desplazamiento horizontal de la función. Si le damos valor a estas variables para que la función seno coincida con la función que nos piden en el enunciado, obtenemos lo siguiente. Observa que a es igual a 1, por lo tanto la amplitud va desde menos 1 hasta 1. Si la amplitud fuera igual a 3, entonces esta función seno iría desde menos 3 hasta 3. Por otra parte, el desplazamiento d es igual a 0, y por lo tanto la función seno comienza en 0. Si este valor fuera distinto de 0, la función se desplazaría horizontalmente hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del signo de la variable d. Por último, observamos que el valor de omega es igual a 1. Sin embargo, esta variable expresa la frecuencia angular de la función seno, la cual podemos representar de la siguiente forma.
donde f representa la frecuencia lineal de la función y t representa el periodo. Así que al decir que omega es igual a 1, estamos diciendo que el periodo de la señal será igual a 2pi, y por lo tanto esta función se repetirá cada 2pi. Pero regresando a la pregunta del problema, podemos ver en pantalla que las cotas de la función seno puesta en el enunciado son -1 y 1. Si deseas saber más acerca de la función seno, te recomiendo mi video donde explico las aplicaciones que tiene esta función en la vida real. Te lo voy a dejar en las tarjetas o si no también lo tendrás abajo en la descripción. Por último, resolvamos el problema número 40, el cual nos pide simplificar la expresión mostrada en pantalla. En primer lugar, reescribiremos esta expresión para poder manipularla. He marcado en rojo los argumentos de la función seno y cosecante. Posteriormente, expresaremos a la cosecante de la siguiente forma. Recuerda que la función cosecante es el recíproco de la función seno, pero jamás se te vaya a ocurrir decir que la función cosecante es la función inversa del seno. Habiendo expresado a la cosecante como el recíproco del seno, y al multiplicar el seno al cuadrado de 2x por 1 entre seno al cuadrado de 2x, obtenemos 1, y al multiplicar seno al cuadrado de 2x por menos 1, obtenemos menos el seno al cuadrado de 2x. Y ya para terminar, lo último que debemos hacer será ocupar la identidad pitagórica más importante. Observa que de esta identidad podemos despejar el coseno al cuadrado obteniendo la siguiente expresión. Finalmente, te podrás dar cuenta que la expresión que tenemos del lado izquierdo es exactamente igual al segundo miembro de la ecuación marcada en color naranja. Así que de esta forma concluimos que 1 menos el seno al cuadrado de 2x será igual al coseno al cuadrado de 2x. Y de esta forma hemos terminado de resolver los 5 problemas de este video. Espero que todos los conceptos te hayan quedado claros. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus compañeros y amigos. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.